Buenas tardes, Roberto. El día de hoy vamos a realizar el reporte número 3 sobre las ondas y vamos a utilizar en este caso un simulador que sirve para poder observar lo que ocurre con una onda sin interferencia, con interferencia por medio de slits y también cómo se difracta la luz con un simulador de láser. Una onda es la transmisión de energía sin desplazamiento de materia. Por ejemplo, al lanzar una piedra al agua, esta genera una perturbación formada porque el agua absorbe parte de la energía cinética de la piedra. Se trata de una perturbación o agitación que se desplaza en un ambiente determinado y que después de pasar lo deja en su estado inicial. Una vez que se haya dispersado la energía de onda en onda, la superficie del agua regresa a su estado inicial. Ahora, unos conceptos que debemos conocer relacionados a las ondas son la amplitud, que corresponde a la altura de las oscilaciones en centímetros o metros, la longitud de onda, que mide la distancia entre dos oscilaciones, también en centímetros o en metros, el periodo, que es el tiempo que tarda en darse una oscilación, expresado en segundos, la velocidad de propagación, que es la distancia que una onda recorre en un tiempo determinado. También está en centímetros sobre segundos o en metros sobre segundos. Y finalmente, la frecuencia, que refleja el número de oscilaciones por segundo y está expresado en hercios o hertz. Lo primero que vamos a hacer en el simulador va a ser observar cómo se mueve la onda y qué tiempo tarda en recorrer 5 centímetros, por lo que vamos a utilizar este temporizador y esta cinta métrica para poder medir el tiempo, que en este caso fue de 2,97 segundos. En el siguiente lo que haremos es ver cuánto tarda una onda en recorrer 1 centímetro, que es su longitud de onda, y eso nos va a dar el periodo de 0,91 segundos. Los valores los utilizamos en estas fórmulas de aquí, en el que la velocidad de propagación sería distancia sobre tiempo, que son los 5 centímetros, y los 2 segundos con 97 que tardó en recorrer esos 5 centímetros, lo cual da 1,68 centímetros sobre segundo de velocidad de propagación. Luego con eso sacamos la frecuencia, que es 1 sobre el periodo, el tiempo que obtuvimos en recorrer 1 centímetro, es decir, su longitud de onda. Entonces la frecuencia sería 1 sobre 0,91 segundos, que nos da 1,10 Hz. Ahora, para compararlo con otra fórmula, vamos a utilizar la fórmula de velocidad de propagación es igual a lambda por frecuencia. Al multiplicar estas dos, vemos que el resultado nos sale levemente mayor o nos sale diferente. Y eso se debe a el margen de error que podemos cometer al tomar el tiempo. Lo que estamos observando en este simulador es que al aplicarle una rendija con un único agujero de un diámetro bastante pequeño, va a ocurrir la difracción, lo cual es un fenómeno ondulatorio que hace que la onda se reproduzca al atravesar una abertura o un orificio. El fenómeno interesante que ocurre aquí es que vemos como ondas que parecen olas se van moviendo hacia la rendija y al atravesar el pequeño agujero se convierten en ondas circulares, como si estuviéramos aplicando una gota. Una interferencia es la superposición de dos o más ondas que tienen lugar en un punto cuando es alcanzado por varias ondas a la vez, como el que observamos aquí cuando colocamos la rendija o la slit entre las ondas. Podemos ver cómo estas se juntan y se superponen entre sí, creando ondas más grandes. La difracción de una onda es la propiedad que tienen de rodear los obstáculos en determinadas condiciones. En este caso serían los dos agujeros de la rendija. Cuando una onda llega a un obstáculo de dimensiones similares a su longitud de onda, esta se convierte en un nuevo foco emisor de la onda. Es decir, que la onda original se va a dispersar en cada rendija y va a parecer como si se originase una onda igual a esa en cada una de las rendijas o agujeros. En este experimento podemos observar que a menor longitud de onda, es decir, hacia el color morado, los frentes se hallan más juntos, por lo que se ven círculos en mayor cantidad.
y a mayor longitud de onda, es decir, a color rojo, se separan levemente los frentes de onda y parece como si se salieran o se propagaran hacia afuera. Al aumentar el diámetro, los frentes de onda se hacen bastante pequeños y al disminuirlo, estos se agrandan. Esto es un efecto, podría decirse, inversamente proporcional. Lo que podemos concluir de este experimento es que gracias a la observación de ondas que se propagan en el agua ya podemos entender cómo funcionan las ondas de luz o las ondas de sonido. Entonces es un poco más comprensible este fenómeno físico que solo con explicaciones no se puede entender muy bien. Así también podemos entender más la interferencia de onda y qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando hay una interferencia en las ondas de sonido, entonces se escucha mal y ya sabemos más o menos cómo se están comportando al observar lo que ocurre, por ejemplo, con las rendijas. Así también aprendemos sobre la difracción de la onda, y esto es algo que no comprendía antes, pero con observarla en el agua ya más o menos puedo comprender un poco más cómo funcionaría con la luz. Y eso sería todo.